Muy buenos días, mis hermanos. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Dios es bueno con cada uno de nosotros. Hemos visto su amor, hemos visto y disfrutado de tanta bendición que nos ha dado. Y vamos a hablar de ese Jesús resucitado, de ese Jesús que murió, pero que no se quedó allí. De ese Jesús que venció, porque Él venció, nosotros también vencemos, que vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Le invito a que, por favor, me acompañe allí a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, dice así, versículo 1, el primer día de la semana, es decir, el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro. ¿Quiénes? Las mujeres, entre ellas María Magdalena, Juana, María Madre de Santiago y otras. Dice que trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado, mis hermanos. Y encontramos en este corto pasaje unas enseñanzas bien especiales que nos da la palabra de Dios. Estas mujeres que iban allí a cumplir esta misión que ellas se habían propuesto. Lo primero que encontraron fue la piedra removida. El Señor Jesucristo no hubiera necesitado que se corriera la piedra para resucitar. Es más, después él se apareció a los discípulos estando ellos encerrados porque tenían temor. Él, en su cuerpo glorificado, así como vamos a tener nosotros el cuerpo glorificado, estas paredes no va a ser impedimento para que vayamos de un lugar a otro. Él tenía el cuerpo glorificado, Él aparecía y desaparecía donde Él quería, como Dios, allí, porque siempre que buscamos a Dios, así como la piedra fue un testimonio, no para Dios, sino para estas mujeres, que Dios actúa y Dios hace milagros donde no sabemos. Y de pronto usted tiene esa dificultad, pero Dios está ahí para remover esa piedra. Amén. Esta es una de las primeras enseñanzas. Pero estas mujeres, unas mujeres que eran leales, unas mujeres valientes, ellas estuvieron al pie de la cruz. Mientras los discípulos, los hombres machos, los aguerridos y los valientes, ¿qué hicieron? Tuvieron miedo, se acobardaron. ¿Sí ve la diferencia, mis hermanos? Hermanas queridas, gracias a Dios por ustedes, por su valentía, que están allí. Y ellas ahí en la sepultura fueron a cumplir lo que la tradición judía establecía. Ellas prepararon perfumes para ungir al Señor, para que cuando el cuerpo se estuviera descomponiendo, según la tradición, ese no oliera tan a feo. Ellas iban allí y entre los perfumes estaba la mirra y el aloe. Recordemos en los sabios de Oriente,
los que se conocen como los 3 reyes magos, que ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos. ¿Qué les llevaron ellos? Oro, destacando ¿qué? Su realeza. Incienso, destacando su divinidad. Y mirra, porque sabían, algo muy costoso, mirra para prepararlo para la muerte, porque el Señor Jesucristo vino con una misión. Todo estaba escrito y Él cumplió todo. Vino a morir, pero también vino a resucitar. Y estas mujeres fueron temprano el domingo y se convirtieron en los primeros testigos de la tumba vacía. Y a ellas fueron los primeros que los ángeles le dijeron que Él no estaba allí. Ellas amaban a Jesús, ellas querían honrarlo, pero no esperaban la resurrección, se habían olvidado de eso. Tantas veces que el Señor les había dicho que era necesario que Él muriera, pero que también iba a resucitar, eso estaba allí, pero ellos no entendían esto. De pronto, en el pensamiento judío, ellos esperaban era un Mesías político, un Mesías que los librara del imperio romano, de la esclavitud, de ese imperio que estaba por encima de ellos. Ya no estaban allí, y ya iban al sepulcro, no a encontrarse a un Cristo vivo. Y entonces ahí está la pregunta que los ángeles le hacen. Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esa pregunta aún hoy, mis hermanos, ahí en el versículo 5, está tan vigente, porque muchas veces se busca a Dios en el lugar equivocado. Lugares que no son sino tumbas espirituales. Aún en lo que llamamos cuando hacen las encuestas y cuántos cristianos hay, ahí nos meten a todos en la misma bolsa. Ahí dicen que los testigos de Jehová son cristianos. ¿Cuáles cristianos? Si no reconocen a Jesucristo como Dios, como la segunda persona de la Trinidad. Ellos dicen que es el arcángel Miguel. Niegan la Trinidad y otro poco de cosas que están allí. Eso es buscar a Dios en el lugar equivocado. O como en otras religiones, por ejemplo, los mormones, que enseñan que Dios Padre fue un hombre que llegó a ser Dios. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿De qué están hablando? Y lo mismo dicen que cualquier humano puede llegar a ser Dios si siguen los preceptos de Joseph Smith, allí en el libro del Mormón. Y dicen inclusive que sus libros y sus escritos están a la misma altura de la Biblia, lo mismo que el catecismo, que dice que está a la misma altura de la Biblia. Eso es buscar a Dios en un lugar equivocado. Los mormones inclusive llegan a decir que Jesús es el hermano espiritual de Lucifer. Hasta allá llegan. Hermanos, y llegan ahí y pasan, y son supremamente ricos. Tienen una fortuna grandísima, pero son tumbas espirituales. Eso es buscar a Dios en el lugar equivocado. Buscar a Dios por medio de tradiciones también es estar en lugares equivocados. Hay personas que creen que pertenecer a determinado grupo, a determinada iglesia, que dice que únicamente en esa iglesia hay salvación, o que en determinado grupo, denominación, dice, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Que si fuera de nosotros, si se sale de nuestro grupo, va a perder la salvación.
Eso es buscar a Dios en el lugar equivocado. Porque la iglesia de Dios invisible está por todo el mundo. No hay exclusividad. La única manera de pertenecer a la iglesia es entregando nuestra vida al Señor Jesucristo, es reconociendo su obra redentora allí en la cruz del Calvario. No hay exclusividades. El único es Cristo. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino, mis hermanos. Si es que si hay estos grupos que se autodenominan como los únicos, sálgase de ahí. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Por su misericordia, por su amor, por su bondad, porque Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero no somos únicos, mis hermanos. Hay otra tradición que creen que repetir oraciones, decir largas letanías sin conversión, como la iglesia ortodoxa, que rosarios y rosarios, aún el Islam, que realizan 5 oraciones diarias. Creen que haciendo obras van a ser salvos. Eso es buscar a Jesús en el lugar equivocado. En tumbas espirituales, perdónenme, pero es así. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar. El orar no es repetir palabras. Dice que no, el Señor Jesucristo no usa en vanas repeticiones. Eso mismo hace el hinduismo con sus mantras y rituales, el budismo con sus sutras y mantras. Eso es repetir y repetir. El Señor Jesucristo nos dice que la oración no es repetir palabras, sino una conversación, una relación con el Padre, hablarle al Padre, pero también guardar silencio para escuchar lo que Él tiene que decirnos a cada uno de nosotros. No es un monólogo, es un diálogo con ese Dios que está dispuesto a hablarnos, que está dispuesto a guiarnos, que está dispuesto a enseñarnos. Una oración sin fe y sin arrepentimiento es una tradición vacía, mis hermanos. Tradiciones como el celebrar una semana como estas, que dicen Semana Mayor, ir a procesiones y se ven estos grandes espectáculos en España, especialmente estas grandes procesiones con tanta gente cargando allí al unísono, allí bien amarradito el que está arriba, porque si no se cae. Llegan inclusive, me comentaban esta semana que hay carreras de santos. Entonces, un grupo de hombres llegan ahí con sus y compiten a ver cuál santo es más rápido. ¡Qué irrespeto! Eso es buscar a Dios en el lugar equivocado. Tumbas espirituales, el no comer carnes, ver películas, ese tiempo de ver el Santo Sepulcro. Ir allá a la iglesia, porque ahora sí. Y el resto del año que viven exactamente iguales. No hay un cambio, mis hermanos. Jesús no dijo, recuerden mi muerte una vez al año, sino dice, hacer esto siempre en memoria de mí. Él dijo, tomen su cruz y síganme. Recordar la cruz no es lo mismo que cargar la cruz. Como cristianos debemos cargar nuestra propia cruz, no tenerlas ahí de adorno. Mis hermanos, son tradiciones que me alejan del Señor, reemplazan a Cristo, me hacen creer que soy salvo sin necesidad de arrepentimiento, me hacen confiar en las obras, me hacen religioso, pero no he sido transformado, no tengo esa comunión con Dios.
Hacen creer que soy bueno, que yo soy bueno, yo no necesito a Dios. Pero la Biblia me dice lo contrario, no hay justo ni uno. Todos hemos pecado. Y la paga del pecado, ¿qué es? La muerte espiritual, la separación de Dios, mi hermano. Pero si hay algo bueno que me acerque a Cristo, que me ayude a obedecer sus mandamientos, que me ayude a amar a Dios, que me ayude a crecer espiritualmente, qué bueno que es eso, mi hermano. Hay que diferenciar en eso una buena acción, una buena tradición a una mala tradición. Por eso nosotros como iglesia debemos siempre lo que hacemos, hermano, que esté el Espíritu de Dios en cualquier actividad que usted haga, allí en el trabajo. Su trabajo, ahí está adorando a Dios. En la casa, ahí está adorando a Dios. Allí está el Espíritu de Dios. En el servicio a Dios, aquí puede estar tocando, puede estar mis hermanos afuera cuidando los carros, las motos, para que usted esté tranquilo. Mis hermanos que sirven, los maestros, pero que esté el Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos. Ahí sí está el Señor. A veces nos llenamos tanto la cabeza con doctrinas, que la santa doctrina, y que si no es así, no es así, tiene que ser así porque es así, que la santísima doctrina. Y se olvidan que doctrina sin amor es legalismo, que eso era lo que hacían los fariseos, imponer carga sobre carga. Y dice el Señor Jesucristo que ni ellos ni con un dedo querían moverla. Amor de Dios, que esté el Espíritu Santo, el amor, su presencia. Ese es, mis hermanos, allí. A veces también vivimos de la historia. Hoy nos acordamos del primer amor. Iglesias que fueron grandes, poderosas en el pasado. Pero no debemos vivir en el pasado, mis hermanos. ¿Qué dice Pablo? Olvidándome ciertamente lo que queda atrás, prosigo adelante a la meta, el supremo llamamiento, mis hermanos. Usted recibió al Señor, Dios le usó grandemente, gloria a Dios. Eso fue a las 8 de la mañana. Eso ya quedó atrás. Siempre estar, que Dios es Dios de vivos y que necesito cada día una relación, cada momento una nueva relación con Dios, siempre estar con Él, porque Él nunca nos suelta de su mano, mis hermanos. Ese es nuestro amado a Dios. Cristo no está en una tumba, Él está en medio de su pueblo. Amén. Somos parte de la iglesia de Cristo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Y continúa allí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Todo esto, hermano, iglesias que le agregan a la salvación obras, eso es estar buscando a Dios en el lugar que Él no está. Si tengo que guardar un días, si tengo que abstenerme de ciertos alimentos, si tengo que hacer esto y otro para agregarle a la salvación, es buscar a Dios en el lugar equivocado. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí. Vea que esto es lo que diferencia al cristianismo de todo lo demás. Buda está en su tumba. Fue muerto y fue enterrado. Mahoma fue muerto y enterrado, está allí en su tumba. Confucio, cualquier grande hombre, todos ellos murieron. Alejandro, Simón Bolívar, todos ellos murieron. Y deje usted de poner su mirada en un hombre pecador. Un hombre como cualquier otro hombre que va a creer que va a salvar una nación. Mentira, mis hermanos. Todos ellos van a morir, todos ellos murieron.
Pero en el cristianismo el sepulcro está vacío, la tumba está vacía. Él resucitó, mis hermanos. Él resucitó. No olvidemos una cosa bien importante. Los apóstoles empezaron a proclamar que Jesús había resucitado y que la tumba estaba vacía. No empezaron a decirlo en Roma, no empezaron a decirlo en Antioquía, ni en Samaria, ni en Judea, ni en Galilea. No empezaron. Ellos empezaron a decirlo ¿en dónde? En Jerusalén. ¿En dónde? Donde estaba la tumba. Los enemigos hubieran podido decir, no, ¿cómo que vacía? Mire, aquí está la tumba y aquí está el cadáver. Pero no. Ellos empezaron a decirlo y nadie los pudo contradecir. Es que la fe cristiana no solo se basa en enseñanza, se basa en un hecho. La tumba vacía, mis hermanos. Como dijo Pablo allí en 1 Corintios 15. Dice Pablo, el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso si Cristo no hubiera resucitado. Pero Pablo allí, después de verlo, después de haber escuchado tantos testigos, Pablo un perseguidor, Pablo que llevaba a los cristianos a las cárceles, que era un convencido de su religión, de su fariseísmo, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Cristo resucitó, mis hermanos. El cristianismo se sostiene o se cae en la resurrección de Cristo. Y continúan los ángeles diciendo, no está aquí, porque buscan al que vive entre los muertos. No está aquí, sino que ha resucitado. La victoria más grande de la historia, mis hermanos. Y siempre usted va a escuchar objeciones. Siempre va a decir, hay alguien que dice, no es posible la resurrección. Siempre hay alguien que va a dar argumentos, no es nuevo eso. Algunos dijeron, es un invento de los apóstoles. Pero mis hermanos, los apóstoles hubieran sido poco inteligentes si ponen de primero a las mujeres como testigos. Hay un mal chiste por ahí de un predicador que es muy serio, pero yo no sé por qué le dio por eso. Y él dice que el Señor se le apareció a las mujeres primero porque quería que la noticia se esparciera rápidamente. Mal chiste, hermano. Porque los hombres también, ¿si es así o no? ¿Sabía usted que la mujer en el siglo I carecía de credibilidad? No valía su testimonio ante los tribunales. No valía, ¿por qué? Pues la mujer era una propiedad que pasaba del padre al esposo. No tenían derecho ni siquiera de tener propiedades, nada. El único que elevó
el lugar que le correspondía a la mujer fue el Señor Jesucristo. La primera persona evangelista fue la mujer samaritana, la mujer de Samaria. Él fue allá y le habló, quebrantando todos estos prejuicios raciales, políticos. El Señor Jesucristo elevó el lugar de la mujer que le correspondía. Y los evangelistas, escribiendo en una cultura patriarcal, para afirmar, incluyen en sus escritos la verdad que las mujeres corrieron a contarle a los apóstoles. Si hubiera sido una mentira, no era creíble, porque el testimonio de la mujer no valía, mis hermanos. Y es más, dice Lucas, que inicialmente los apóstoles dudaron. Entonces, ¿quién era el valiente? ¿Y quién eran las de fe? La mujer, ¿verdad? Luego, hay credibilidad histórica. Mis hermanos, no fue invento de los apóstoles, porque si hubiera sido invento, lo hubieran narrado de otra manera. Jesús honra a la mujer, premiándolas con el primer encuentro del resucitado, encargándoles de anunciar la buena nueva. ¿Qué es lo que hace el apóstol? Apóstol es un enviado. Entonces las mujeres fueron enviadas apóstoles a los apóstoles. Mis hermanas, Dios siempre les ha dado el lugar. Hay iglesias que en pleno siglo XXI ahora de sana doctrina no le permiten a una mujer predicar. Toman 2, 3 versículos, 3 pasajes. Pero si el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, no la cohibió de que fuera. Él mismo le encargó a las mujeres para que fueran. Se les presentó primera vez a las mujeres. Pablo, que dicen que Pablo odiaba a las mujeres, no, Pablo trabajaba hombro a hombro con las mujeres. Lea Romanos capítulo 15. Los saludos, mis hermanos. Dios ama tanto a la mujer como al hombre. Hay igualdad. Ya no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay bárbaro, no hay gentil, no hay hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Gloria a Dios por eso. Otro que dicen fue, los discípulos robaron el cuerpo. Pero se les olvida una cosa, quien estaba cuidando era la guardia romana y tenían sello oficial. Y si un soldado se dormía en la guardia, lo mataban. Eran profesionales, ellos no tenían nada que ver con judaísmo. Además de eso, otro detalle, los discípulos estaban aterrorizados, mis hermanos, llenos de miedo, escondidos. ¿Con qué? ¿Cómo iban a sacar fuerzas? ¿De dónde iban a sacar fuerzas para robarle el cuerpo? Y no solo eso, sino que después ellos no iban a morir por una mentira. Si ellos hubieran inventado eso, y todos los discípulos, a excepción de Juan, todos murieron siendo mártires. Unos apedreados, otros pasados por lanza, otros crucificados, otros dice que fueron desmembrados, apedreados. ¿Por una mentira? Por favor. Otros dicen, no, Jesús fue que se desmayó, no murió, casi se veía como muerto. Esa es la teoría del desvanecimiento. Pero mis hermanos, los romanos no eran principiantes, ellos crucificaban a miles cada año, miles y miles. Ellos eran expertos. Ellos cuando flagelaban no tenían la limitación de los 40 azotes, ellos daban mucho más y en las puntas de esos látigos tenían hueso, tenían pedazos de hierro que arrancaban literalmente
la carne y se exponían los órganos internos. Fue abofeteado, fue golpeado, en su cabeza una corona de espinas. El suplicio de la cruz. ¿Cuántas horas allí en esa cruz? Y es más, fue atravesado por una lanza. ¿Sería que no iba a morir? A él no le quebraron los pies como a los ladrones, porque ellos que eran expertos vieron que estaba muerto. Mis hermanos, si usted cree que un cuerpo así podía parecérsele al tercer día, y después en los 40 días se le apareció a Pablo, se le apareció a los 12, y dice a Pedro, a los discípulos, a Pablo, y dice que a más de 500 personas. ¿Usted cree eso? Si nomás se golpea un piecito por ahí, ya no puede ni caminar, ¿verdad? Y todo lo que sufrió, mis hermanos, el Señor no se desmayó, Él murió, pero resucitó. Otros dicen fue un mito copiado de dioses paganos, como Osiris o Adonis. Esos teólogos de internet que salen con unas sin evidencia histórica verificable, pero la resurrección de Cristo, mis hermanos, allí en el año 30 después de Cristo aproximadamente, los que fue testigos oculares que escribieron esto. Mateo lo escribió porque lo vio, Marcos lo escribió porque lo vio, Juan lo escribió porque lo vio. Él dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso testificamos. Pablo lo escribió, mis hermanos. Dice ahí en 1 Corintios, además de 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado. Y este es un credo que Pablo recibió, que había sido formado años atrás. Se cree que fue de lo primero que aprendieron los discípulos de Cristo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y aún otros ya duermen. Eso es, mi hermano, evidencias reales, porque sabe usted, para ser cristiano no necesitamos quitarnos la cabeza, simplemente analizar los hechos históricos como lo haría cualquier historiador en cualquier parte del mundo. Cristo resucitó, mis hermanos. Otros dicen no hay evidencia histórica fuera de la Biblia. Ningún historiador serio niega que hubo un personaje llamado Jesús que fue muerto por crucifixión. Ninguno. ¿Por qué? Vean, tenemos a Tácito, a Flavio Josefo, a Luciano de Samosata, quien se burlaba de los cristianos, el Talmud de Babilonia. Todos ellos que no eran cristianos confirman la crucifixión, mis hermanos. Y vemos cómo hubo un cambio radical en los discípulos, de cobardes, de temerosos, a personas que salían a predicar y no les importaba la muerte, la tumba vacía, la predicación temprana en Jerusalén. Todos son estos hechos que son testigos, los hechos mínimos, la muerte, la tumba vacía, las apariciones, el cambio de los discípulos, solo se explican coherentemente por una resurrección real de aquel que murió
en la cruz del Calvario, pero resucitó, mis hermanos. ¿Y qué logró Jesús con la resurrección? Allí en 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Cristo venció a la muerte, mis hermanos. Cristo venció a la muerte. Es más, Él confirmó que Él era el Hijo de Dios. Allí en Romanos 1:4 dice, desde el 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Su resurrección confirma que Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, mis hermanos. Confirmó que el sacrificio fue aceptado. Allí el mismo Pablo, Romanos 4:25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Amén. O sea, Él murió por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Ese sacrificio fue acepto al Señor. Y ahora Dios nos ve como justos. Ya no nos ve como pecadores. Eso es lo que se llama la doble imputación. Mis pecados en la cruz del Calvario, mi maldad en la cruz del Calvario, mis faltas allí fue imputado en el Señor Jesucristo, y su santidad fue imputada a nosotros. Hermano, qué precioso. Por eso ya el Padre nos ve bajo el paraguas de la sangre del Señor Jesucristo, y nos ve santos y nos ve justos. Y ahora somos hijos de Él, mis hermanos, todo por su sacrificio acepto. Derrotó el pecado y la muerte, dice Romanos 6:9. Allí dice, desde el 8, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, mis hermanos. Él derrotó al pecado, Él derrotó a la muerte. Hebreos 2:14 dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y en su resurrección, mis hermanos. Tenemos la victoria asegurada, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Y en 1 Corintios dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, que garantizó la resurrección futura, que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos en ese cuerpo glorificado para estar toda una eternidad con Él. Alabado sea al Señor, mis hermanos. ¿Y qué ganamos nosotros? Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, es decir, nos compró. Éramos esclavos y ahora somos hijos de Dios. Nos compró con su sangre. Esta palabra redención era comprar a los esclavos, redimirlos. El perdón de pecados. Por su muerte y resurrección tenemos perdón de pecados, mis hermanos. Romanos 4:25 dice: resucitado para nuestra justificación. Es decir, usted ya ha sido perdonado, usted y yo ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados. Dios nos ve como si no hubiéramos cometido pecado alguno, y nos ha dado nueva vida. Dice:
para que así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en nueva vida. Mis hermanos, somos transformados. El cristiano no es solo perdonado, somos regenerados, somos nuevas criaturas, mis hermanos. Y como si fuera poco, Él intercede por nosotros. Ahí en Romanos 8:34 dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, símbolo de poder. Esta figura, el que se sentaba a la diestra, es símbolo de poder de Dios, el mismo Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Está usted triste? ¿Está solo? ¿Tiene alguna carga? ¿Ha fallado una y otra y otra y otra vez? Tiene a Jesucristo de su lado. Tenemos a Cristo de nuestro lado, intercediendo al Padre. Si alguno ha pecado, dice que abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, mis hermanos. Hermanos, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos victoria sobre el pecado por esa obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, mis hermanos. Y tenemos herencia eterna. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. ¿Usted ha creído en el Señor Jesucristo? ¿Ha creído en el Señor Jesucristo? Dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hermanos, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Dele gracias al Señor por eso, mis hermanos. La resurrección significa que la muerte fue vencida, el pecado fue pagado, el diablo fue derrotado, el cielo fue abierto, el perdón fue ofrecido, la esperanza nació y la vida eterna está asegurada, mis hermanos. Qué obra preciosa hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cómo Él nos ha dado tanto. Vamos a leer por último Filipenses capítulo 2. Dice así, 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz estaba única y exclusivamente para las peores personas de la sociedad, lo que ellos llamaban la escoria. Era para los esclavos, era para los que se rebelaban, era para los ladrones, era para los asesinos. Ningún ciudadano romano moría en la cruz, pero él se hizo obediente, dice ahí, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó, el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dele ese aplauso al Señor. Y porque Cristo vive, nosotros también viviremos, mis hermanos. Póngase en pie, vamos a tomar la cena del Señor. Dice el Señor que debemos hacerlo todo en memoria de Él. Pueden ir repartiendo, mis hermanos.
El mismo apóstol Pablo dice que él recibió la instrucción del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles: cuánto he deseado compartir esta Pascua con ustedes. Y el Señor allí, ese día, sí puede seguir, mis hermanos, antes de la crucifixión, Él se reunió a celebrar la última Pascua y a inaugurar lo que nosotros llamamos la Cena del Señor o la Santa Cena, mis hermanos. Y es un recordatorio de lo que Él hizo. Es un recordatorio que Él resucitó, que Él está en el cielo, pero que Él vuelve otra vez por su iglesia. Él vuelve por usted, Él vuelve por mí, Él vuelve por una iglesia santa, pura, sin arruga. Él vuelve, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Dice su palabra que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Gracias, Señor. Gracias. La palabra no nos dice que debemos dejar de tomarla, sino que nos pongamos a cuentas con el Señor. Él tiene los brazos abiertos. Póngase a cuentas con el Señor. Dice su palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar, Él no lo echa afuera. Pruébese cada uno a sí mismo. Deje que el Espíritu Santo nos redarguya. Y después de probarnos, después de ponernos a cuentas con el Señor, dice: y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y hay consecuencias, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dios es bueno, mis hermanos. Él vive. Él no se quedó en una tumba. Hemos estudiado apenas unos pocos argumentos, más que suficientes para convencernos, pero lo más importante es que Cristo vive en nosotros. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Él ha cambiado nuestras vidas, así como ha cambiado a millones y millones durante más de 2000 años. Él vive, mis hermanos. Participe de la mesa del Señor, poniéndose a cuentas con el Señor. Busquemos a Dios donde Él está, esa comunión con Dios. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Y qué dijo el Señor a sus discípulos? Habiendo dado gracias, dele gracias al Señor, dele gracias a Dios. Lo primero que tiene que darle gracias es por la vida. Usted todavía está vivo. Dele gracias al Señor por la salud o por la enfermedad. Por todo debemos darle gracias a Dios,
por esa mente que usted tiene. Usted que se puede mover, dele gracias al Señor. Usted que tiene a Dios, dele gracias a Dios. Usted que tiene la paz de Dios, dele gracias a Dios. Tantas bendiciones que Él nos da, el podernos reunir en este lugar, dele gracias a Dios. El poder ser canal de bendición a otros, dele gracias a Dios. Dice que habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y fue atravesado, fue flagelado. Isaías 700 años antes nos dice que su cuerpo fue solo una llaga. Por su llaga, no dice sus llagas, por sus llagas fuimos nosotros curados. Él pagó el precio también. Él es nuestro Dios. Hacerlo esto en memoria de mí. Ponga su mente allí en la cruz del Calvario, en ese sacrificio que hizo Dios. Dios que vino como siervo, pero un día volverá ya no como siervo, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Y toda rodilla se va a doblar ante Él. Oh Señor, gracias. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Levante el pan y dele gracias al Señor. Y ahora comámoslo todo con mucha reverencia. Este es símbolo del cuerpo del Señor. Coma usted el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Atrás quedaron los sacrificios de los animales, por el pecado, por la paz, por todas las leyes. Eso quedó en el pasado, porque hubo un sacrificio perfecto, único, para siempre, dice Hebreos. Ese sacrificio que nos ha hecho justos, que nos ha hecho santos, que nos ha hecho hijos y herederos, coherederos con el Señor Jesucristo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Por esa sangre somos limpios. Sacrificio fue aceptado por el Padre, el justo por los injustos. Él se hizo maldición para darnos bendición. Esta copa representa esa sangre. Dice: haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Levante esa copa y dile gracias al Señor. Dale gracias por ese sacrificio. Señor, gracias por el perdón de los pecados. Tomemos todos de la copa y seamos agradecidos con el Señor. Gracias, Dios, gracias. Dele gracias al Señor, dele gracias al Señor. Ya vamos a salir, pero dele gracias al Señor, dele gracias por su palabra. Dele gracias por esa obra que hizo en la cruz del Calvario. Dele gracias porque Él murió, pero también resucitó. Dele gracias a Dios. Levante sus manos por un momento más y adore al Señor, aleluya. Gloria. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor, aleluya. Cantémoslo. Gloria a Dios. Si podemos poner la letra, por favor.
Cántele al Señor. Santo, santo es el Señor, aleluya. Gloria a ti, Señor. Él es santo, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Sí, Señor, gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu divina y santa presencia en esta mañana, Dios. Padre, que podamos ser también canal de bendición, que esa bendición que recibimos de lo alto, que ese amor que recibimos de lo alto, que Señor, cada bendición que tú nos has dado, podamos ser canales para que muchos también conozcan a ese Cristo resucitado, a ese Cristo que venció la muerte, ese Cristo que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y en el cual todo ojo le verá cuando vuelva y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, por este día, Señor, y nos vamos con esa bendición que solo tú puedes dar, la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que tengamos una semana más que bendecida, porque somos parte del cuerpo de Dios, del que venció, y mayor es el que está en nosotros que el que está en nosotros. Herido fue por mi dolor, mis culpas todas Él pagó, mi pecado Él borró en la cruz. Él cargó todo temor, sufrió por darme sanidad y vergüenza, en la tumba sepultó. Pero al tercer día